Hola, Feraman. Es un tema muy extenso el que me planteas y muy interesante y me gustaría tratarlo en una clase online, pero en el vídeo de hoy vamos a dar algunas claves. En las religiones ovni hay bastante diversidad, pero sí es cierto que comparten una serie de características y creencias esenciales. Por ejemplo, consideran que los extraterrestres son superiores científicamente, que tienen atributos tradicionalmente asociados o relacionados con las divinidades, como la inmortalidad o por lo menos una elevada longevidad, trascendencia, omnisciencia, capacidad de redimir. El contenido de la doctrina de cada religión ovni procede de una revelación recibida por un líder carismático. Los mensajes recibidos suelen ser críticos con el ser humano, especialmente por el uso de la ciencia, aunque muestran gran interés en la tecnología. Insisten en la inminencia del fin del mundo, con la esperanza mesiánica de que los extraterrestres salvarán a la humanidad o como mínimo a un grupo de elegidos, y que se espera una nueva era para la especie humana, ya sea aquí en la Tierra o en otros planetas. La primera religión ovni propiamente dicha fue la Sociedad Aetherius, inspirada por la teosofía y el movimiento IAM, como veremos en la clase correspondiente. La sociedad fue fundada en 1955 por un taxista y profesor de yoga londinense, George King, el cual sostenía haber sido contactado por un venusino de 3500 años llamado Aetherius para ser el portavoz en la Tierra del Parlamento Interplanetario. Desde entonces recibiría miles de mensajes en los que se advertía a la humanidad de los peligros de la energía atómica, que había provocado el fin de las dos humanidades anteriores que habitaban Atlántida y Lemuria, que la vida en la Tierra venía de un planeta desaparecido por una catástrofe nuclear que se encontraba entre Marte y Júpiter y cuyos restos serían el cinturón de asteroides, y que todos los grandes líderes religiosos del pasado, además del poeta Sófocles y de Gandhi, eran alienígenas. King anunciaba que un nuevo líder llegaría a la Tierra en una nave espacial para iniciar un milenio de paz e iluminación, es decir, la nueva era de Acuario. La cienciología, fundada en 1952 por el escritor de ciencia ficción Lafayette Ronald Hubbard, es sin duda la religión más famosa en esta categoría. La doctrina de la Iglesia de la cienciología enseña que los seres humanos somos en realidad seres inmortales llamados cetanes, atrapados en cuerpos físicos. El cetán sería, para entendernos, el equivalente al alma en otras tradiciones religiosas, aunque la similitud no es exacta, porque los cétanes estaríamos atrapados en cuerpos físicos, que es algo similar a lo que sostenía la doctrina gnóstica. Uno de sus conceptos clave y el motivo por el que se le considera una religión ovni es la creencia en un evento cósmico sucedido hace 75 millones de años, cuando un dictador galáctico llamado Xenu envió a estos cétanes almas a la Tierra, y estas almas quedaron atrapadas aquí y fueron reencarnando, dando origen a los problemas espirituales, mentales y físicos que los cienciólogos buscan resolver, buscan solucionar, gracias a prácticas y técnicas como la auditación, que es una especie de terapia espiritual que promete liberar al individuo de su cárcel física al tiempo que aumenta sus capacidades como la inteligencia o la memoria. Otra religión ovni muy importante es el movimiento raeliano internacional, fundado en 1974 por el ex periodista deportivo y corredor de coches Claude Borilón, mejor conocido como Rael. Esta religión enseña que la humanidad fue creada por extraterrestres llamados Elohim mediante ingeniería genética. Los raelianos abogan por el amor universal, el desarrollo científico y la construcción de una embajada para, llegado el momento, recibir a los Elohim en la Tierra. Heaven's Gate, la Puerta del Cielo, un culto fundado por Marshall Applewhite y Bonnie Nettles, que ganó notoriedad en 1997 tras un suicidio colectivo de sus miembros, ya que creían que al morir sus almas serían llevados a una nave espacial que seguía al cometa Hale-Bopp. Este fue el caso que puso en el foco mediático la relación entre las creencias ovni y los peligros de la manipulación psicológica. La nación del Islam, aunque no es una religión ovni estrictamente hablando, sí que incorpora a su doctrina la idea de una nave espacial como el vehículo que arrebató a Elías a los cielos, y que, según su doctrina, también se llevó a Wallace Farr Muhammad, que es el líder del movimiento, en 1934.
Estas religiones y otras más que veremos en clase muestran cómo las personas buscan respuestas a preguntas fundamentales en lugares inesperados. Las dudas sobre lo que hay más allá de las estrellas, la pregunta de si estamos solos en el universo, pues lleva a muchas personas a considerar que a los extraterrestres como no, seres no de la ciencia ficción, sino como entidades espirituales que conectan lo humano con lo divino. Y a pesar de algunos casos horribles como los suicidios colectivos de la Orden del Templo Solar o de la Puerta del Cielo o la secta pederasta Edelweiss, hay que dejar claro que estas religiones ovni no son en sí mismas peligrosas. O sea, hay que diferenciar entre las sectas que van asociadas a un modo de vida que implica romper con el pasado y con el entorno social y familiar y el resto de grupos de los que hemos hablado y hablaremos. Sin duda, pueden provocar algún quebranto en sus fieles, sobre todo económico, pero generalmente proporcionan sentido a sus vidas, sacian el ansia de trascendencia y legitiman la moral, elementos perdidos con la muerte de los dioses clásicos que estos nuevos cultos religiosos brindan a sus seguidores. De hecho, en casi todos ellos sigue prevaleciendo la moral y la tradición judeocristiana. Por lo tanto, las religiones ovni no son sino un movimiento más de revitalización religiosa, ya que se ha producido una adaptación de las antiguas creencias religiosas reinterpretadas en conceptos propios de la modernidad.